Buenas tardes, nosotros somos Elizabeth Alvarado Santoyo y Andrea Gamis Duarte. Vamos a explicar el tema de intercambio iónico como nuestro trabajo final de la unidad 4 de la materia de operaciones unitarias 2. Bueno, el intercambio iónico es una operación de separación basada en la transferencia de materia fluido-sólido en el proceso de fluido-sólido. En este proceso ocurre una reacción química en la que los iones móviles hidratados de un sólido son intercambiados por iones de igual carga de un fluido. Este proceso consiste en pasar el fluido sobre un intercambiador catiónico y aniónico sólido, reemplazando los cationes y aniones por el ion hidrógeno o el ion hidroxilo, respectivamente. Bueno, este tipo de operaciones se puede utilizar en procesos como lo que es la suavización de aguas, la dealcanización, la decationización, la desmineralización, el hecho mixto y la eliminación de metales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el suavizador de agua, donde tenemos dos columnas con nuestro empaque, que son algunos materiales que a continuación vamos a explicar. Bueno, como les dije, este proceso consiste en el intercambio de reacciones químicas, en una reacción química donde ocurre el intercambio de aniones o cationes respectivamente. Aquí tenemos en la primera parte lo que es un ejemplo donde los iones con carga positiva en solución como el calcio, se difunden en los poros de un sólido y se intercambian con los iones del sodio del mineral. Y aquí tenemos nuestra reacción, donde está nuestra solución, nuestro sólido y nuestra solución, respectivamente, donde ocurre el cambio de los cationes, y la R representa lo que es nuestro sólido. En este caso es una resina, y pues vemos cómo se intercambian. Ok. Luego tenemos otro ejemplo donde aplicamos unas resinas poliméricas sintéticas que contienen grupos sulfónicos, carboxílicos o fenólicos, y estos grupos aniónicos pueden intercambiar cationes. Aquí tenemos el siguiente ejemplo donde R representa la resina sólida. El sodio es la resina sólida. En la resina sólida puede intercambiarse por hidrógeno u otros cationes. Y aquí tenemos el ejemplo, igual se hace el cambio y se pasan los cationes y la resina pasa al otro material. Y por último tenemos un ejemplo con resinas sintéticas similares que contienen grupos amino y que se usan para intercambiar aniones OH en la solución. Bueno, este tipo de procesos ocupan lo que les comenté de los rellenos, que pueden ser zeolitas, resinas o polímeros sintéticos. Más adelante vamos a hablar un poco más de ellos. Bueno, estos procesos ocurren en lo que son unas columnas de intercambio iónico. Estos sistemas se colocan en una columna vertical a través de la cual fluye la disolución a tratar. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la resina de intercambio, que son esos puntitos naranjitas, y por ahí es donde fluye nuestro líquido o nuestra disolución que queremos tratar, a la que le queremos quitar esos aniones o cationes. Bueno, en este tipo de procesos la velocidad del intercambio iónico depende de la transferencia de masa de los iones desde el volumen de la solución a la superficie de la partícula. También dependen de la difusión de los iones en los poros del sólido hacia la superficie del intercambio de los iones en la superficie, y por último de la difusión de los iones de intercambio de regreso al volumen a la solución. Este proceso es algo parecido a lo que es la absorción, pero no son iguales. También a continuación vamos a hablar un poco de ellos, y aquí tenemos una imagen de cómo es una columna ya en un proceso real. Bueno, este proceso se lleva en 4 etapas, que son el empaquetamiento de la columna, donde se introduce nuestro material que queremos que sea el que retiene los aniones o los cationes, que pueden ser resinas o las zeolitas, como lo comentaba. El siguiente paso es el acondicionamiento del intercambiador. En esta etapa se cambian el contraanión de la resina, poniéndola en contacto con una disolución concentrada del ion que se desea tener.
Por último, bueno, perdón, sigue la etapa de carga y en esta es donde se ocurre el intercambio de iones entre la disolución a tratar y la resina. Y por último ocurre la regeneración, que es donde se devuelve la resina saturada a su forma iónica inicial empleando una disolución concentrada en el ion originalmente asociado a la resina. Bueno, estos son 9 pasos para lo que es diseñar un equipo para el intercambio iónico, que están desde analizar el agua que se va a emplear, seleccionar los regenerantes, seleccionar el tipo de resina, establecer condiciones de operación como pH y todo esto, se calculan las caídas de presión y se seleccionan el tipo de materiales con los que se hace la columna, etcétera. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las isotermas de absorción, de intercambio. Bueno, pues este término se utiliza pues para definir algunos fenómenos. Comúnmente es la absorción y absorción. Y cuando la naturaleza del fenómeno es particularmente desconocido, pues este término se utiliza. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es que ocurren estos tres procesos, el absorción, adsorción y el intercambio iónico. Bueno, para las resinas tenemos que existe pues el intercambio iónico entre materiales que pueden ser sólidos, insolubles, que tienen pues cationes o aniones intercambiables. Bueno, existen algunos tipos que son las catiónicas de ácidos fuertes, las catiónicas de ácidos débiles, catiónicas de bases fuertes y las caniónicas de bases débiles. Y algunas propiedades generales de las resinas puede ser también que son microporosas, macroporosas, isoporosas peliculares. Y también tenemos una imagen en la que se observan de A, B, C y D, sería microporosas, macroporosas, isoporosas y peliculares. Bueno, también una parte importante es ver que el tamaño de las partículas sea controlable y uniforme, resistencia química y física, alta capacidad de intercambio, rapidez de alcanzar el equilibrio, conservación de la capacidad y estructura de gel hidrofílico. Bueno, también para las resinas tenemos ciertas características que pues deben cumplir, que son como características físicas, que es color, densidad, tamaño del grano, estabilidad. Bueno, estos pueden ser factores que la afectan a la estabilidad, como la temperatura, la corrosión o la resistencia mecánica. La capacidad pues hace referencia a la capacidad de una resina para el número de grupos inogeniones por unión de masa de volumen intercambiador. Y el grado de entrecruzamiento, como explicamos anteriormente, depende de la resina. En las resinas formadas por polimerización, de la cantidad de DVD presente en esta polimerización. Y el hinchamiento, pues básicamente la resina tiende a absorber disolvente del medio en el que está, aumentando su volumen gracias a la estructura de gel elástico que ésta contiene. Ahora bien, para las isotermas de equilibrio tenemos un ejemplo de isotermas de intercambio iónico. Bueno, pues si la isoterma es convexa, indica que la captura del ion A está favorecida. Si es cóncava, indica que la resina es más selectiva al ion B. Si la isoterma es lineal, indica que la resina no presenta preferencia por ninguno de ambos. Y si la isoterma es sigmoidal, se refiere a que un sistema más complejo en el que la selectividad depende de la composición de la disolución externa. Y pues además tenemos una tabla con los modelos de isoterma para diferentes tipos de sistemas. Bueno, de esto podemos rescatar que se puede obtener 3 parámetros muy importantes para el estudio, que es el coeficiente de distribución, el factor de separación y el coeficiente de selectividad, los cuales pues puedes calcular, ¿no? El valor del coeficiente de distribución pues nos indica la idea de la tendencia del ion A pasar por la fase sólida por medio de una reacción de intercambio. Además, tenemos algunos modelos de isotermas de intercambio iónico. Tenemos el modelo termodinámico de Giles-Thomas, el cual
podemos representar con una ecuación general, que es la que están observando de Z, y otro modelo también de aproximación semiempírica es el de Rothmund-Kornfeld, y pues también podemos ver la ecuación. Bueno, ahora la capacidad de un intercambiador de iones pues es el número de grupos intercambiables por unidad de masa de resina seca. Para resinas de cationes, la capacidad también se expresa como 1000 equivalentes por gramo de resina seca de hidrógeno formado. El intercambio de iones es una reacción reversible en la cual el contraión de la resina es reemplazado por un ion diferente a partir de la disolución externa. Y pues ahí podemos observar un ejemplo para el intercambio de cationes de una resina de sodio formado por un ion monovalente. Y ahora, para poder encontrar las constantes de equilibrio para las isotermas, tenemos dos diferentes cuando la reacción se expresa en términos de actividad o del coeficiente de actividad multiplicado por la concentración, y cuando las soluciones son diluidas, los coeficientes de actividad no varían, entonces con la concentración, por lo tanto pues se puede utilizar una sencilla constante de equilibrio basada en la concentración. Y cuando el ion monovalente se reemplaza por un ion divalente, cada contraion nuevo balancea dos cargados en la resina. Y pues también podemos observar la reacción. Bueno, pues la tabla nos indica valores para las constantes de equilibrio para intercambiadores de aniones y cationes de poliestireno, es el DVD. Y pues con esto se pueden hacer cálculos para resolución de ejercicios, que a continuación veremos pues el ejemplo de uno. Bueno, aplicando lo que ya nos mencionó nuestra compañera para la resolución de un ejercicio sobre intercambio iónico, tenemos el siguiente, que dice, para el intercambio de cobre catiónico sobre sodio catiónico con una resina de ácido fuerte, demuestre cómo la fracción cobre R2, donde R2 es la resina, varía con la fracción de cobre 2 en la solución para las normalidades totales de la solución de 0.5, 0.1 y 0.01. Suponga una normalidad de la resina de 2 miliequimolar sobre mililitro. Bueno, aquí tenemos como primero lo que es nuestra reacción y cómo ocurre y cómo ocurre el cambio de cationes. Bueno, nuestro primer paso es lo de calcular nuestra constante de equilibrio. Esto basado en los datos experimentales de esta tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, el del sodio 1.98 y el del cobre de 3.47. Y esta relación nos da de 1.75. Para el cobre tenemos que está a 0.02 molar y el sodio está a 0.06 molar. Entonces calculamos nuestra concentración total y nos da que es una suma de 0.10 normal. La fracción equivalente del cobre en la solución, ya que es lo que nos pide el problema, bueno, ya que es lo que tenemos en lo de 0.5, 0.1 y 0.01, tenemos que es de 0.04, que es la cantidad de concentración del cobre, entre 0.10 y esto nos da de 0.40. Bueno, aquí tenemos también nuestra relación de concentraciones, ya con nuestra relación de lo que es la reacción, como aquí vemos, aquí está. Entonces, de nuestra ecuación, que es esta, que es la de un contranión nuevo, que es donde se balancean dos hitos cargados de la resina, que vamos a emplear esta fórmula, y es lo que tenemos aquí. Como nuestro problema dice que la normalidad de la resina es de 2, entonces aquí tenemos nuestra normalidad y pues calculamos lo que es con la fórmula que les acabo de mencionar, nuestras concentraciones, y por último utilizamos la fórmula cuadrática y pues hacemos nuestros cálculos y obtenemos
que sobre una base equivalente, la fracción de cobre catiónico en la resina es de 0.852. El 2 debido a que es cobre cargado con su número 2, con su número de valencia 2. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que son las isotermas, de cómo se aplican a este ejercicio, donde aquí tenemos nuestra concentración de 0.5, nuestra concentración de 0.1 y nuestra concentración de 0.01. Esto basado en nuestra fracción de cobre en la solución y nuestra fracción de cobre ya con nuestra resina en la solución de igual forma. Estos datos fueron tomados de un ejercicio experimental muy similar a este ejercicio, que es meramente teórico, y aquí podemos tener una explicación de cómo se comporta nuestro intercambio catiónico, en este caso, de nuestra solución. Y bueno, eso es todo. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.